Ok, muchas gracias al equipo organizador de este seminario. Agradezco esta oportunidad para presentar esta línea de investigación en la cual yo me encuentro trabajando y en particular para presentar esta charla que he titulado Pensar, Relacionar, Aprender, el papel de las conexiones en la educación matemática. Como tal, me gustaría que pues sea una charla y que al final pues hubiera preguntas en torno a este marco que está en construcción, como bien lo comentaba el doctor Manuel hace un momento. Este marco que he trabajado desde 2018 a la fecha, pues ha ido nutriendo a partir de datos empíricos y que ha permitido ir robusteciendo esta idea. Bien, para empezar, me gustaría invitar a los que siempre nos han platicado desde estudiantes y ahora como docentes, y que es que las matemáticas realmente nos rodean todo el tiempo, desde actividades tan cotidianas como ir a un supermercado, hacer una compra, pues encontramos matemáticas distintas, matemáticas en ese contexto, donde pudiéramos emplear distintos conceptos, ya sea aritméticos, geométricos, algebraicos, etcétera. También encontramos matemáticas en la cultura, por ejemplo, en las artesanías que diseñan distintos grupos culturales que existen en nuestro país, pero también lo podemos encontrar en el ámbito escolar, por ejemplo, al trabajar la programación, en un balanceo de ecuaciones, cuando se trabajan ideas de química en el aula de clases, y en la vida cotidiana de manera general podemos situar y encontrar la matemática casi en todo momento. En ese contexto, pues podríamos aprovechar distintas situaciones que nos rodean a fin de mirar esa matemática, cómo está viviendo realmente un contexto social, un contexto sociocultural, a fin de aprovecharlo en el aula. En ese sentido, podemos tomar en consideración que la disciplina, la ciencia que nosotros llamamos matemáticas, pues prácticamente va a estar en todo momento y que algo importante que debemos aceptar y que debemos considerar es que esta matemática, por su naturaleza misma, pues los contenidos o los conceptos que aborda siempre están relacionados unos con otros, de tal forma que los contenidos que se trabajan desde niveles básicos como aritmética, pues son sumamente necesarios para trabajar contenidos más avanzados como los de álgebra, geometría, etcétera. Entonces, por su naturaleza misma, la matemática se construye así, un contenido relacionado o conectado con otro. Sin embargo, cuando ese mismo contenido es objeto de enseñanza o aprendizaje, se hace necesario fragmentarlo a fin de que pueda trabajarse de una manera temporal, y es por ello que nosotros encontramos en el currículum, tales como en los planes y programas de estudios, como en los libros de texto, que la matemática realmente pues, se encuentra fragmentada. Por eso es que podemos encontrar libros que trabajan aritmética simplemente, otros que trabajan geometría, álgebra, etcétera. Y lo mismo se plantea en los planes y programas de estudios, principalmente los que estaban previos a la nueva escuela mexicana. Entonces, esa idea de trabajar de esta forma la matemática, considerando sus contenidos de manera fragmentada, activa diferentes creencias en los entes que participan en este proceso, tanto en el profesor como en los estudiantes. La idea que fomentan, pues es que el cálculo, el álgebra, la geometría, la trigonometría y otros dominios matemáticos tienen escasa relación entre sí, es decir, que los contenidos están desconectados unos de otros, de tal forma que si nosotros nos vamos al aula, vamos a encontrar estudiantes que dicen, ah, bueno, lo que yo aprendí en álgebra, pues no me va a servir en geometría, y lo que aprenden en geometría, pues seguramente no va a servir en cálculo. Por eso es que los estudiantes se focalizan en aprender contenidos propios del curso, pero que realmente no construyen ese conocimiento a fin de activarlo en cursos más avanzados. Entonces, esa idea de una matemática fragmentada, pues ha sido provocada en parte por esa forma de presentarse el contenido, tanto en los planes y programas de estudios como en los libros de texto, porque principalmente son algunos de los recursos que más utilizan los docentes. Sin embargo, en el currículum actual,
planteado desde la nueva escuela mexicana, un aspecto bastante importante que plantea es que los contenidos se deben trabajar de manera transversal, de tal forma que se consideren los contenidos de distintas disciplinas para darle solución a una misma problemática, porque se considera que comprender y resolver problemas del entorno pues es de suma importancia. Sin embargo, también aquí enfatiza en estos documentos que la capacidad reflexiva del docente pues va a ser sumamente importante. Y claro, porque el docente va a ser aquel que va a promover esta forma de trabajar en el aula y que va a permitir que realmente el estudiante encuentre esos contenidos relacionados. De tal forma que si nos situamos en los planes y programas de estudios de nivel secundario o bachillerato, pues encontramos que la matemática está inmersa como un recurso sociocognitivo, de tal forma que tiene que ser útil para resolver problemáticas específicas, pero que combina o que permite combinar distintas disciplinas. Entonces, esto es bastante importante que se reconozcan los documentos curriculares porque ayuda al docente a reflexionar y replantear su práctica en torno a cómo trabajar en la matemática en la aula de clases. Entonces, esto me parece bastante interesante porque como lo señala la literatura enfocada en las conexiones, cuando los estudiantes logran realmente hacer esa conexión entre contenidos y logra ver esa relación entre ellos, pues estarán en mejores condiciones para mejorar su comprensión matemática. Y eso es importante resaltarse porque no solamente esta idea se presenta en el currículum mexicano, aunque aquí no se le denomina conexiones matemáticas, sino que se habla de transversalidad, pero en el fondo hace referencia a ello. Esta idea de conexión, pues no solamente está presente en el currículum mexicano, como decía, sino que aparece en los planes y programas de distintos países, como por ejemplo Turquía, Estados Unidos, Australia, Israel, Sudáfrica, entre otros. Y esta idea precisamente surgió porque se hizo importante desde los noventas, cuando el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de los Estados Unidos, la NCTM, incorporó esta idea de conexiones matemáticas como un estándar importante dentro del currículum. Desde que esto sucedió, pues la idea de conexiones matemáticas empezó a ser importante en el currículum de distintos países, pero también cobró relevancia en la investigación. De tal forma que si uno se remonta a la literatura, puede encontrar que a partir de esa fecha se empieza a teorizar sobre este constructo. Sin embargo, no había mucho consenso respecto de cómo se podrían trabajar. Sin embargo, se empezaron a gestar ideas iniciales que nos permitirían mirar más adelante cómo esta idea fue evolucionando. Entonces, pero, ¿qué son las conexiones matemáticas dentro del campo de la educación matemática? Si uno empieza a revisar la literatura que ha trabajado este enfoque, puede encontrar múltiples miradas en relación con las conexiones matemáticas. Sin embargo, esas ideas que plantean los autores, diversos autores, se relacionan entre sí y permiten ir consolidando una idea que nos va a permitir a nosotros mirar que en esencia hace referencia a la naturaleza misma de las matemáticas, pero visto desde un plano ahora cognitivo, de tal forma que cuando una persona establece una relación entre dos ideas, vamos a llamarle una idea A y una idea B, estas pueden ser definiciones, pueden ser procedimientos, teoremas, representaciones o significados, que son los procesos que trabajamos dentro de la matemática y esta relación debe tener una característica particular que debe ser verdadera. ¿Esto qué significa? Que desde el punto de vista matemático debe ser consistente. Entonces, esto es bastante importante porque se remonta precisamente a la naturaleza de las matemáticas. Las relaciones que se establecen en matemáticas como tal, pues son relaciones consistentes. Entonces, aquí es importante que una persona que asocie esas dos ideas eh, tenga esa característica de ser consistente matemáticamente, pero además esa relación no solamente se reduce a lo que se hace meramente en matemáticas, sino cómo relacionamos realmente ese concepto A, por ejemplo, con un concepto B que puede ser de otra disciplina o con situaciones de la vida real. Entonces, alguien que logre asociar esos dos conceptos, vamos a decir que desde la literatura establece una conexión matemática. La experiencia nos ha indicado a partir de diversas investigaciones que hemos desarrollado con este enfoque
es que una manera importante de potenciar o de mirar las conexiones matemáticas, pues es a través de la práctica de resolver tareas matemáticas. Esta nos permite explorar qué hace el estudiante de manera procedimental y qué argumenta a esos procedimientos que efectúa o a esos razonamientos que el estudiante permite evidenciar. Esto nos ayuda a nosotros como investigadores mirar realmente si lo que está haciendo el estudiante se asocia o no con la idea de una conexión matemática. Entonces, a partir de la literatura y a partir de investigaciones propias, hemos encontrado que este constructo se ha ido consolidando con los años, como decía, y como mencionan algunos autores, por extensión, este marco, a partir de datos empíricos, ha permitido mirar diferentes tipologías y que se ha ido ampliando con datos empíricos. Sin embargo, y de manera inicial, podemos encontrar dos grandes tipologías, lo que denominamos conexiones extramatemáticas y lo que llamamos conexiones intramatemáticas. Su nombre permite mirar de manera sugerente a qué se refieren. Por ejemplo, las extramatemáticas tienen que ver cómo una persona relaciona una idea matemática con ideas que sean de otras disciplinas o con ideas de la vida real. Entonces, estas van a emerger a partir de resolver problemas que sean no matemáticos, es decir, que sean problemas de la vida real o también problemas de aplicación planteados desde distintas disciplinas como la física o la química, por ejemplo. Cuando el problema se plantea en el contexto eh, de la vida real, por ejemplo, en el caso de estudiar un fenómeno, digamos, no sé, la evolución de una pandemia, no sé, cómo se propaga una infección, etcétera. Lo que normalmente se hace, pues, es matematizar esa situación. En ese contexto decimos que se construye un modelo matemático. Y cuando se construye ese modelo matemático, es decir, una situación, una expresión matemática que permite interpretar ese fenómeno y permite estudiarlo, se dice en el campo de las conexiones que emerge la conexión de modelado. Sin embargo, a veces en ese contexto de construir ese modelo o también el contexto de resolver un problema de aplicación, normalmente las personas o los estudiantes en este caso, pues no solamente tienen que construir un modelo matemático, para llegar a ello, tiene que relacionar una idea matemática con conceptos de distintas disciplinas o con conceptos de la vida real para poder entender el fenómeno de manera general y poder así construir el modelo. Entonces, en ese proceso intermedio, él está conectando distintas ideas, una matemática con ideas no matemáticas, y nosotros decimos que en ese contexto emerge una conexión que denominamos conexión extraconceptual. Cuando una persona ha sido capaz de construir estos modelos matemáticos, puede apoyarse de él para poder darle solución dentro de la matemática misma. Y en ese contexto, pues emergen las conexiones intramatemáticas, pero también esas emergen cuando se resuelven problemas meramente matemáticos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando planteamos tareas que tengan que ver con distintos dominios, por ejemplo, del álgebra, de la geometría, del cálculo, etcétera. En ese contexto, existen más tipologías que han sido estudiadas porque la literatura principalmente se ha enfocado en este tipo de conexiones al estudiar distintos contenidos matemáticos. En particular, haciendo un resumen de las tipologías que se reconocen en la literatura, podemos señalar las que aparecen en esta lámina 5. Por ejemplo, la conexión procedimental, la de representaciones diferentes, característica, reversibilidad, etcétera. Voy a tratar de explicar brevemente en qué consisten cada una de esas conexiones y más adelante voy a evidenciar alguna de ellas a partir de datos empíricos a fin de mostrar cómo es que emergen a partir de la producción de los estudiantes. Por ejemplo, una conexión bastante usual y que tiene que ver con la práctica que desarrollan los docentes en el aula de clases, pues es la procedimental, que emerge cuando se utiliza alguna regla, algún procedimiento, algún algoritmo para darle solución a una tarea. Esta es de las más usuales porque la práctica docente a veces se enfatiza mucho en el uso de fórmulas para resolver distintas tareas. Por ejemplo, cuando se calcula el área de un polígono,
pues normalmente se recurre a una fórmula. Entonces, cuando se hace esto y el estudiante es capaz de argumentar por qué el uso de esa fórmula, se dice que emplea la conexión procedimental. La siguiente conexión, que hemos denominado como representaciones diferentes, y así lo llama la literatura, tiene que ver con las ideas que se han tomado de Duval, que plantea dos procesos cognitivos bastante importantes que emergen al trabajar contenidos matemáticos, que son la conversión y el tratamiento. Pero aquí, desde el campo de las conexiones matemáticas, se le llama representaciones alternas y representaciones equivalentes, que en su conjunto se denominan representaciones diferentes. ¿Y cómo emergen? Pues cuando un estudiante o una persona emplea, por ejemplo, una representación uno de un registro distinto y lo asocia con una representación 2 de otro registro. En ese sentido se habla de una representación alterna. Sin embargo, cuando alguien es capaz de movilizarse entre dos representaciones de un mismo registro, decimos que emplea una representación equivalente. Por ejemplo, cuando un estudiante resuelve una ecuación lineal, normalmente la transforma en otra ecuación antes de resolverla. Es como que un paso natural para poder resolver esa ecuación. En ese proceso decimos que emplea una representación equivalente y en particular que emplea una conexión de tipo representaciones diferentes. Por otra parte, por ejemplo, a veces cuando un estudiante trabaja la idea de ecuación cuadrática, para darle solución, suele recurrir al contexto gráfico y lo asocia con las raíces de la función cuadrática. Entonces transita de una representación inicial que está dada de manera simbólica a una gráfica. Decimos que emplea una representación alterna y de manera general, pues le llamamos conexiones de tipo representaciones diferentes. Por otra parte, en el contexto escolar también es común encontrar que cuando los estudiantes trabajan con diferentes conceptos o representaciones, a veces es difícil para ellos poder darle un significado o poder definir el concepto, y lo que hacen es enunciar sus propiedades, enunciar elementos que hacen parte de esa expresión, si es una expresión algebraica. Por ejemplo, cuando ellos trabajan la idea de ecuación cuadrática, pues reconocen elementos como el término cuadrático, el término lineal, el término independiente, etcétera, que tiene dos soluciones, que puede tener dos soluciones reales, o una real y una imaginaria, dos imaginarias, por ejemplo. Cuando el estudiante descompone esos elementos del concepto y reconoce alguno de ellos, decimos que emplea la conexión característica. En cambio, cuando él es capaz de reconocer ese concepto de manera global, reconociendo sus propiedades, dándole una definición, asociándolo con diferentes representaciones, incluso decimos que tiene un significado de esa conexión, de ese concepto, y por tanto decimos que emplea la conexión de tipo significado. Esta también puede aparecer cuando ellos hacen referencia a su contexto de uso de ese concepto matemático y la pueden emplear de manera adecuada en distintos escenarios. Por otra parte, hay conceptos matemáticos que por su naturaleza misma son inversos. Por ejemplo, cuando trabajamos la idea de multiplicación con división, suma y resta, potencias y raíces, etcétera. Cuando los estudiantes reconocen que un concepto A es el inverso de un concepto B y que pueden transitar entre ellos de manera natural, siguiendo una serie de procesos que pueden deshacer para regresar a un concepto, decimos que emplea la conexión que llamamos de reversibilidad porque reconoce una relación bidireccional entre dos conceptos. Por otra parte, hay conexiones que son de tipo lógicas, que son la de parte todo y la de implicación. Por ejemplo, la de parte todo, cuando alguien es capaz de reconocer que un concepto A hace parte de un concepto B o viceversa, que ese concepto B puede contener al concepto A. Por ejemplo, el estudiante cuando trabaja la idea de sucesión, por ejemplo, aritmética, es capaz de reconocer en algunos casos que los primeros elementos de la sucesión, pues son casos específicos, son los primeros elementos de la sucesión, pero que pueden construir una generalización de ese patrón que siguen esas sucesiones. Entonces, cuando identifica ese término general y reconoce esa relación de que es un término general y los demás son elementos particulares, decimos que establece la conexión parte todo. Mientras que la conexión de implicación se evidencia en la forma lógica si entonces, es decir, si P, entonces Q.
Cuando alguien reconoce esa relación, decimos que establece una conexión de implicación. Por ejemplo, que alguien diga, si dos rectas son paralelas, entonces sus pendientes son iguales, podremos decir que emplea la conexión de implicación. Y finalmente, la conexión interconceptual tiene que ver cuando un estudiante o un individuo asocia dos o más ideas matemáticas distintas entre sí para poder darle solución a una tarea matemática. Por ejemplo, que pueda emplear, no sé, la idea de proporcionalidad, la idea de razón, la idea de triángulos semejantes, teorema de Pitágoras, todos de manera conjugada para darle solución a una situación matemática. Podremos decir que emplea esta conexión que hemos denominado como interconceptual. Estas tipologías, algunas han sido reconocidas por la literatura, otras las hemos ido construido a partir de datos empíricos y como mencionaba hace rato, pues esas tipologías se han ido consolidando a partir de las investigaciones y que permiten emplearlas con diferentes propósitos dentro de la investigación, pero también para la práctica docente. De esta manera, quiero resaltar algunos de los usos que ha tenido este marco, que insisto, ha estado en construcción y que se ha ido validando con datos empíricos y que ha sido ampliamente utilizado en las investigaciones con enfoque en conexiones matemáticas. Esto nos permite a nosotros estudiar tanto el pensamiento de los estudiantes como analizar la práctica del profesor o incluso los conocimientos del futuro profesor de matemáticas, pero también se ha extendido su uso para analizar el currículum como los planes y programas de estudios, los libros de texto y últimamente para diseños de aula. Entonces, este marco pues ha sido ampliamente empleado con diferentes propósitos a fin de conseguir objetivos específicos de la investigación. Y por ello, me gustaría resaltar algunos ejemplos sobre cómo lo hemos utilizado en la investigación. Entonces, me voy a permitir presentar algunos ejemplos de manera muy general para que miren un poquito cómo este marco ha sido empleado. Por ejemplo, en una investigación que desarrollamos en 2020, esta investigación se enfocó en estudiantes universitarios colombianos que estaban estudiando en ese momento una carrera afín a la matemática, en particular eran ingenieros, y involucramos un concepto que son las funciones exponencial y logarítmica. A través de un conjunto de tareas diseñadas de manera meticulosa a partir de la revisión de la literatura e incorporando las diversas tipologías que he presentado previamente, se diseñaron esas tareas de tal forma que los estudiantes tuvieran que emplear conocimientos asociados a la función exponencial y logarítmica de manera articulada a un nivel diferente. Entonces, en esta investigación, nosotros empleamos una técnica que se llama entrevista basadas en tareas, que consiste en resolver un conjunto de actividades, pero al mismo tiempo efectuar una entrevista con los participantes a fin de profundizar en sus razonamientos, en sus argumentos ante la solución de una tarea. Y esta parte es bastante importante para explorar conexiones porque uno tiene que conocer cuáles son los argumentos que emplea la persona a fin de identificar qué realmente está pensando sobre la tarea. En esta investigación, por ejemplo, nosotros encontramos que ante las diversas tareas, algunas de las conexiones que nosotros previmos que iban a aparecer en esas tareas, pues precisamente pudieron emerger en los estudiantes. Creemos que esto se debe a que pues eran estudiantes universitarios y en particular eran estudiantes con un buen rendimiento académico. Si esto se hubiese implementado con estudiantes con niveles académico promedio o quizás bajo, quizás los resultados hubiesen sido otros. Sin embargo, encontramos que había tipología de conexiones y en particular en algunas tareas que no emergieron como esperábamos. Por ejemplo, en una tarea 3 esperábamos, por ejemplo, que los estudiantes emplearan la conexión de reversibilidad de manera general. Sin embargo, algunos estudiantes, por ejemplo, solamente lo representaron de manera simbólica o solamente lo reconocieron esa relación de manera simbólica, otros solamente de manera gráfica y otros más solamente al trabajar el dominio de la función exponencial y logarítmica reconocían la reversibilidad, pero no de manera completa. A manera de ejemplo,
cuando se les presentó en la tarea uno una, dos filas con números que guardaban cierta relación. En este extracto, pues en particular este estudiante uno reconoció dos características asociadas a la función exponencial. Primero, que la variable independiente pues está en el exponente de la expresión, y segundo, que la base de una función exponencial debía ser mayor a cero y diferente de uno. Entonces, este estudiante en particular reconocía esas dos características de esa función exponencial. Sin embargo, en la tarea que se planteó y que se presentó al estudiante, no se le indicó cuál era la variable independiente ni cuál la variable dependiente, sino que ellos tenían esa libertad y en función de cómo lo asignaran, podrían construir una función exponencial o una función logarítmica. Entonces, en particular aquí, ese estudiante evidenció una conexión de tipo característica porque reconoció dos elementos propios de la función exponencial y que hacen importante para poder trabajar con este concepto. En otra investigación que se desarrolló con futuros profesores, esto se realizó durante la pandemia provocada por el COVID. Entonces, la manera de recolectar la información aquí fue un poco diferente porque se trabajó a través de Classroom, a través de Meet, de manera simultánea, de tal forma que a los futuros profesores de matemáticas igual se les proporcionó un conjunto de 5 tareas, y en esas tareas se involucró ese concepto de ecuaciones cuadráticas. En en esta investigación, por ejemplo, fue un poco difícil realizar la entrevista de manera simultánea. Sin embargo, se realizó de manera focal para poder identificar qué argumento daban los estudiantes o los futuros profesores ante las diversas tareas. Por ejemplo, en esta lámina presento una tarea específica que se planteó que tiene que ver con el área de un terreno rectangular que cumple ciertas características. Entonces, en esta investigación en particular también encontramos que las conexiones esperadas variaron de un caso a otro. Y aquí, pues, importó o impactó muchísimo esa situación particular de estos futuros profesores que estaban en pandemia y que la formación previa que habían recibido, pues, había sido también en pandemia. Entonces, eh, en cada tarea, pues, emergieron distintas tipologías de conexiones matemáticas y que nos permiten mirar cómo estas dependen mucho de los conocimientos que poseen los participantes, sus antecedentes escolares y las ideas que realmente ellos tienen cuando están siendo confrontados con sus respuestas ante las tareas que se les plantea. Por ejemplo, a manera de ejemplificación, muestro en esta lámina cómo el estudiante resolvió la tarea el problema del área del rectángulo, por ejemplo, y que para ello en particular, pues él construyó una representación geométrica para poder relacionar los datos que se proporcionan en la tarea con las características del rectángulo. Luego lo asoció con una expresión simbólica. Finalmente lo relacionó con cuestiones numéricas y finalmente esto le ayudó a formular una ecuación cuadrática que le dio solución para finalmente darle respuesta a la situación que se planteó. En este contexto, pues él transitó entre distintas representaciones, tanto alternas como equivalentes. Entonces, de manera general, podemos decir que en esta evidencia escrita, el futuro profesor pues dio evidencia de una conexión de tipo representaciones diferentes que en la investigación, pues él argumentó qué es lo que hizo en cada paso y por qué lo hizo, y que nos permitió a nosotros decir que empleó esa conexión de tipo representaciones diferentes. En otra investigación que efectuamos a partir del análisis de los planes y programas de estudios de nivel secundaria y nivel medio superior, previo a los documentos de la nueva escuela mexicana, encontramos que también el marco que proponemos también fue útil para analizar las conexiones matemáticas. En particular, voy a mostrar esa tabla que tiene que ver con algunas conexiones que se pudieron evidenciar en nivel secundaria. Y a manera de ejemplo, el primer extracto, por ejemplo, que plantea como una competencia que los estudiantes debían efectuar en ese nivel, tenía que ver con la resolución de problemas mediante la formulación y solución gráfica, perdón, algebraica de ecuaciones cuadráticas. Esta competencia que se debía promover en este nivel educativo, a nosotros nos permitió inferir las conexiones de tipo procedimental, porque cuando el docente trabajara con esta competencia, tendría que trabajar con procedimientos para darle soluciones a ecuaciones cuadráticas que pudieran ser procedimientos de factorización, la fórmula general,
o el contexto gráfico. En ese sentido, nosotros inferimos que al trabajar la competencia pudieran promover esas conexiones, tanto la procedimental como la de representaciones diferentes. En esta investigación, por ejemplo, también nos centramos en los planes y programas de nivel bachillerato, el bachillerato general, el tecnológico, pero también el bachillerato de la UAGRO, y que también nos permitió mirar que las conexiones que se promueven en estos documentos, pues varían de un subsistema a otro, y que esto pues realmente compromete a las conexiones que realmente se puedan promover en el aula, porque dependería en gran parte a lo que el docente realmente efectúe en el aula, es decir, al diseño que él implemente y a las reflexiones que pueda generar en ese contexto. Finalmente, dentro del grupo de investigación también hemos realizado principalmente tesis de posgrado, investigaciones que se han enfocado en promover el uso de las conexiones matemáticas para diferentes conceptos matemáticos. Y en ese contexto puedo citar a manera de ejemplo la investigación efectuada por Paz en 2022, que buscó promover el aprendizaje de dos conceptos, la permutación y la combinación, usando un recurso como GeoGebra. Para desarrollarlo, en esta investigación se diseñó una trayectoria hipotética de aprendizaje y en particular la parte metodológica y permitió plantear 8 sesiones que permitían trabajar con un conjunto de tareas diseñadas de manera ex profeso, buscando promover diferentes conexiones matemáticas en cada sesión. Cabe mencionar que esta investigación en particular se efectuó durante la transición de la pandemia y a la presencialidad. Entonces, esta forma de trabajar creemos que impactó de alguna manera en los resultados, porque los estudiantes previo a la implementación pues habían trabajado en sesiones virtuales porque estaban en pandemia. Sin embargo, al transitar a la situación a las clases presenciales, pues eso quizás de alguna manera impactó en sus resultados. Sin embargo, nosotros encontramos que pese a ello, las conexiones que se buscaron promover en los participantes realmente pudieron emerger. En ese contexto, vimos que el experimento tuvo un efecto positivo en los estudiantes porque promovió el aprendizaje que se buscaba, en particular con la idea de permutación y la idea de combinación. Entonces, esto a pesar de la limitación que se tuvo sobre las clases que eran inicialmente virtual y posteriormente pasaron a la presencial, pues realmente el impacto quizás fue mínimo porque sí permitió mirar que se pueden construir diferentes conexiones cuando se diseñan tareas de manera, digamos, sustentada en teoría, que permitían trabajar distintas ideas matemáticas. Y esto es importante mencionarlo porque realmente los estudiantes que trabajaron bajo ese experimento, pues no habían trabajado esa idea de permutación y combinación, sino que habían trabajado ideas básicas de probabilidad y estadística. Entonces, realmente creemos que el marco que estamos trabajando y que hemos trabajado en los últimos años, pues permite también construir este aprendizaje basado en este marco de referencia. En ese sentido, esta investigación pues difiere con las anteriores, porque en las anteriores lo que se buscaba era con fines de evaluación, sin embargo aquí ya no, nuestro fin aquí fue promover el aprendizaje. Entonces creemos que el marco pues se presta también para diseñar situaciones de aula que permitan construir aprendizaje. En ese sentido se han realizado 3 tesis de posgrado que buscan promover conexiones a diferentes niveles educativos e involucrando diferentes conceptos matemáticos. Entonces, el énfasis para nosotros está en el marco de referencia y no tanto en el concepto matemático. En este sentido, los últimos avances que hemos tenido sobre este marco que estamos trabajando tiene que ver con la idea que trabajamos o que busca promoverse en el aula de clase, que es la comprensión. Siempre escuchamos cuando somos estudiantes o cuando somos profesores que queremos que el estudiante comprenda un concepto. Sin embargo, esa idea de comprensión se entiende de distintas maneras dependiendo en qué marco nos situemos dentro de la matemática educativa. Y la literatura que nosotros hemos leído y que tratan o trabajan las conexiones matemáticas, nos permite mirar que todas las investigaciones dicen que quien hace conexión, pues está en condiciones de lograr una comprensión matemática. Sin embargo, esas investigaciones que lo hacen refieren que para analizar la comprensión basta con estudiar qué conexión establecen. Sin embargo, no se dice cómo se debe hacer
esa transición de mirar sus conexiones para asociarlo con la comprensión. Entonces solamente refieren de que se puede, pero no habían dicho cómo. En ese contexto nosotros hemos hecho un esfuerzo en el grupo de investigación para construir y teorizar sobre cómo se logra la comprensión a partir de las conexiones que los individuos establecen, y en ese contexto pues reconocemos niveles de comprensión asociados a las diversas tipologías que los individuos pueden realizar. Y este avance del modelo que estamos trabajando también creemos que es útil para estudiar tanto el pensamiento del estudiante como la práctica del profesor, y que pudiera ser usado también para hacer diseños de aula. Entonces, nosotros actualmente nos encontramos en la construcción de este modelo que ya ha sido publicado en algunas revistas que hemos desarrollado en el grupo de investigación, pero creemos que es importante seguir refinando el modelo porque, como decía hace rato, nuestro énfasis está en el modelo teórico y no en el concepto matemático. Lo que buscamos es generalizar ese modelo y que pueda ser útil para cualquier concepto. Es aquí donde nos encontramos actualmente trabajando, y creemos que va a ser bastante útil y que podría aportar evidencias importantes para ir refinando el modelo, para estudiar la comprensión matemática y con ello, pues posibilitar diseños que podamos llevar al aula. Por otra parte, quiero resaltar que este modelo de conexiones matemáticas pues ha sido bastante flexible y que permite utilizarlo con diferentes marcos. Por ello es que se habla del networking, porque podemos relacionarlo con el modelo del MTCK, por ejemplo, el modelo de Van Hill, entre otros, que nos permiten relacionar este modelo, este marco de referencia con diversas teorías, y con ello poder tener un panorama más completo de la compleja problemática que nosotros trabajamos en el aula de clases, y que nos permitiría utilizar distintos recursos para posibilitar el aprendizaje. Entonces, para cerrar, me gustaría invitar a la reflexión a los asistentes de que trabajar desde el concepto, desde el modelo de conexiones matemáticas, no tiene que ser con una tarea bastante compleja, sino más bien tiene que ver en cómo se trabaja esa tarea en el aula de clases. Y para ello voy a retomar algo que plantean los planes y programas de estudios de nivel básico, primaria, por ejemplo, que sugieren el uso de un juego que es el juego del papalote, que seguramente todos conocen. Sin embargo, el énfasis que el docente le pueda dar a esa actividad en el aula de clases puede permitir el trabajar este marco que nosotros conocemos como conexiones matemáticas, porque nos permitiría vincular distintos dominios matemáticos, incluso con la física, pero también podría potencializar la creatividad de los estudiantes. Entonces, invitar a los asistentes de que conozcan este modelo, puedan trabajarlo de una manera creativa y con ello puedan potenciar el aprendizaje de sus estudiantes, porque pues puede ofrecer un recurso distinto a lo que conocen para trabajar distintos contenidos matemáticos a diferentes niveles. Bueno, me gustaría cerrar con esto. Presento algunas referencias que utilicé en la presentación y agradezco mucho la oportunidad de presentar este marco, los resultados que hemos obtenido en la investigación, e invitarlos a conocer los trabajos que hemos realizado.